Hola, buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Hoy día vengo a conversarles de algo que les puede interesar su poco. ¿Me escuchan o me saco la mascarilla? Como tú quieras. ¿Te escucha bien, Alejandra? Ya. Que es de algunas complicaciones estrambológicas o diplopia después de otras cirugías oftalmológicas que no son la nuestra, porque hablar de diplopia después de cirugía estrabismo también es un capítulo importante. Para partir, la diplopia después de la cirugía oftalmológica puede resultar casi después de cualquier tipo de cirugía ocular y el enfrentamiento general va a ser siempre el mismo. Primero que nada, nos vamos a enfrentar al paciente y tenemos que preguntarnos si la diplopia es monocular o binocular. Para eso vamos a recurrir a la vieja técnica. Un segundo, que se mueve. No, ahora tienes que volver a ver la presentación. La primera regla entonces es pedirle al paciente, o uno lo puede hacer, tapar un ojo y tapar el otro y preguntar si es que sigue existiendo la diplopia. Si la diplopia desaparece al tapar un ojo, quiere decir que esa diplopia es binocular. Si no desaparece, es que estamos hablando de la cosa de un solo ojo y habría que mandarlo a otra persona. Lo segundo es preguntarse, esos monos también. Esos no son míos, ya. Si la diplopia es nueva o en realidad estaba de antes, o si la patología que la causa estaba de antes o es nueva. Y para eso es fundamental, antes de operar a cualquier paciente y en realidad antes de ver a cualquier paciente y de hacer un diagnóstico, hacer una anamnesis como la gente. Siempre preguntar por los antecedentes oftalmológicos, cirugías previas, uso de lentes en la infancia, uso de parches en la infancia, episodios de diplopia antes, uso de prismas en los lentes o de cositas que le hayan ayudado en los lentes para no ver doble. Uso de overminus en caso de que, por ejemplo, exotropias intermitentes para estimular la convergencia acomodativa. Si en algún momento le pusieron algún lente distinto o si la cicloplegia da muy distinta al lente que el paciente usa, ojo con eso. Uso de lentes multifocales a una edad muy precoz. Data de la patología que está causando la necesidad de operar, o sea, por ejemplo, una catarata, cuánto tiempo lleva así, cuánto tiempo lleva sin ver, porque eso va a facilitar que se altere la función y que por lo tanto haya más riesgo también de diplopia. Antecedentes claros de estrabismo, antecedentes de haber hecho ejercicios con alguna tecnóloga o algo alguna vez en la vida, antecedentes de enfermedades relacionadas con el estrabismo como la enfermedad de Graves. Y una vez que ya sabemos todo eso, la segunda pata fundamental es hacer un buen examen. Fijarse bien en el paciente, cómo mira, cómo se sienta, si tiene tortícolis, si hay una agudeza visual, por ejemplo, en caso de cirugía refractiva, porque obviamente en la cirugía de catarata la visión no puede ser corregida 100%, pero por ejemplo en cirugía refractiva, un ojo que no corrige 100%, sospechar que algo puede haber pasado ahí, que puede haber una microtropia, el guiño de un ojo, pacientes con ángulo capa, pacientes que definitivamente directamente tengan forias o tropias, pacientes con retracción palpebral o proptosis, pacientes que tienen alteraciones en la motilidad, no cuesta nada hacerle por último mirar un poquito arriba al lado, ver que todo esté más o menos bien, uso de prismas en los lentes, uso de lentes multifocales, sobre todo a una edad que no corresponde usar lentes multifocales, y la prueba de estereopsis y el test de Word, que son algunas de las formas de evaluar fusión que son fáciles y que cualquier oftalmólogo debería poder hacer en la consulta. Dentro del examen, ya un poquito más complejo, si se quisiera decir de alguna manera, es medir la amplitud de fusión, por lo menos en términos grandes. Esto lo vamos a hacer poniendo la barra de prismas con base externa y luego con base interna y avanzándola desde el prisma más pequeño hasta manteniendo todo el tiempo el paciente en ortotropia y además con visión única. O sea, no nos sirve si sigue con visión única, pero está en tropia, por ejemplo. Eso nos habla de que habría un riesgo mayor porque hay un problema en la fusión. Tiene que ser motora y sensorial. Y eso para un lado y para el otro.
No es necesario correr toda la barra de prisma o tener una gran amplitud de fusión, solamente estamos hablando de límites como de 10 para arriba, ya es como bastante más seguro realizar una cirugía. El test de 4 prismas, que es el test que busca microtropia en caso de pacientes que ven peor con un ojo y no tienen causa para eso. En caso de pensar en hacer cirugía monovisión, en Chile no se usa tanto eso, pero en Estados Unidos se usa mucho. Hacer ojalá una prueba con lente de contacto, determinar bien cuál es el ojo dominante, a veces vamos a tener que partir operando por ese ojo, cicloplegiar al paciente cuando la cirugía es refractiva, y en caso de cirugías de mayor riesgo o que tengan alguna razón para pensar que pudiese pasar algo, un estrabismo de base, conversar bien con el paciente, evaluarlo, advertirle que es posible que esto cambie con la cirugía. Todo antes de la cirugía. Antes de la cirugía, todo. Sí. Y advertirle que es posible que el paciente necesite algún tipo de tratamiento, ya sea ejercicios, parches, lentes, cambios, cirugía, después de la operación. Ya una vez operado el paciente, frente a una diplopia, tenemos que primero pensar que muchas de las diplopias postoperatorias van a ser transitorias. Entonces vamos a dividir en las transitorias y las persistentes. En las monoculares, como dijimos antes, o binoculares. En las que son comitantes o incomitantes. Mover el ojo para un lado o para el otro nos habla inmediatamente, uno puede más o menos evaluar si... Posiciones viciosas. Claro, buscar posiciones viciosas de cabeza, y cuando vamos a ver incomitancia o algún déficit en alguna posición de mirada, tenemos que pensar que estamos frente a un estrabismo que es o reflectivo o parético, y para eso contamos con el test de deducción forzada y el test de fuerza generada. El test de deducción forzada, les recuerdo, nos va a decir si el paciente tiene una restricción, y el test de fuerza generada nos va a hablar de la fuerza que tiene un músculo en particular, o si existe paresia. Y el manejo de estas diplopias va en todo el espectro de nuestro arsenal terapéutico, que es médico, quirúrgico, psicológico y hasta antroposófico. No hay que olvidar algunos detalles. A veces la cirugía no tiene necesariamente algo que ver con la diplopia que se desencadena, con el estrabismo que se desencadena. Hay veces que tan solo el hecho de parchar a un ojo, por alguna razón, puede gatillar un estrabismo. Hace unos años yo recibí una niñita que se había pegado contra una mesa de fierro de esos de terraza y se había hecho como una lesión como alrededor de la ceja, no en el ojo mismo, y no encontraron nada mejor en la urgencia que ponerle un parche por 48 horas. Cuando le sacamos el parche para examinarla, o sea, cuando le sacaron en la casa, el ojo estaba totalmente en endotropia. Por lo tanto, si podemos evitar parchar largamente a un paciente, obviamente esto no le habría pasado a un paciente que era completamente normal, pero un paciente que tiene una predisposición o que tiene una fusión débil o que tiene una antihipermetropía, esta oclusión del ojo por 48 horas le desencadenó un estrabismo que nada tiene que ver con, por ejemplo, si hubiese sido por una cirugía ocular o por otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Siempre importante el examen y la indicación de la cirugía refractiva en pacientes con diplopia tiene que ser exhaustivo. Y las preguntas, vamos a partir primero hablando de cirugía refractiva. La primera pregunta importante, filosófica que uno se tiene que hacer es cuál es el riesgo que tiene un paciente con estrabismo de deteriorarse en forma espontánea, post cirugía refractiva exitosa o post cirugía refractiva no tan exitosa. ¿Por qué? Porque cuando un paciente que es estrábico de antes se va a operar, también hay que dejar claro que el riesgo de deterioro o de cambio o de aumento del estrabismo siempre existe en un paciente con estrabismo, aunque no se opere de nada. Después ya tenemos que ver qué va a pasar si nosotros nuestra cirugía no nos queda tan bien, si tiene algún riesgo eso asociado. Por ejemplo, si un paciente tiene una disfunción de oblicuo o un patrón alfabético, tiene más riesgo de descompensarse después de una cirugía. Si un paciente es hipermétrope y se va a operar, aunque la cirugía refractiva hipermetrópica se hace cada vez menos, yo les mandé un mensajito a todos, preguntándole a todos los que operan cirugía refractiva, preguntándole si hacen cirugía refractiva de hipermetropía, para ver si tocaba el tema o no, porque sé que en los últimos años esto ha ido como muy en disminución. La verdad que la gran mayoría me dijo que no lo hacía, y los que me dijeron que sí lo hacían, lo hacen en rangos muy pequeños y muy reticentemente. O sea, ninguno me dijo, sí, me encanta, me arregio, no.
solo como a ciertas circunstancias, pero hay que considerar que los pacientes que tienen hipermetropía siempre tienen un riesgo, porque si no quedan, si un paciente necesita para enderezar una hipermetropía importante y quedan levemente subcorregidos o una miopía que es levemente sobrecorregida, se puede producir una descompensación de una endotropia. Y si se va a operar cirugía refractiva y estrabismo en un paciente que ya es estrábico, estamos hablando, siempre hacer primero la cirugía refractiva. ¿Por qué? Los pacientes, el estrabismo en general depende mucho de la visión. Si un paciente no está con la mejor corrección, si no está viendo lo mejor, puede tener un estrabismo que incluso desaparece al corregir. Hay ángulos que van a cambiar, aunque no se corrija, el ángulo puede cambiar. Por lo tanto, la única cirugía que va después de la cirugía de estrabismo es siempre la de párpado. Todas las demás cosas van antes. Y ahí ver cómo quedó, cómo evolucionó, si mejoró, si empeoró, y cómo está, y después operarlo. Sí advertirle al paciente. Por ejemplo, la otra vez el doctor Sal me preguntó por un paciente que tenía una exotropia sensorial con una catarata tremenda. Entonces me decía, ¿lo podemos operar al mismo tiempo? Entonces, por si acaso no vaya a ser cosa que cuando se le despierte como una diplopia. Hay que tener cuidado ahí con el cambio de fijación y hay que advertirle al paciente, pero primero la cirugía, lo que sea, catarata, trauma, lo que sea. Y sobre todo cuando hay estrabismo previo, siempre operar el ojo bueno primero. El cirujano, en general el oftalmólogo, estamos acostumbrados a operar siempre el ojo malo primero. Pero en estos casos, para no producir un cambio en la fijación, es mejor operar el ojo bueno, entonces, o operarlos al mismo tiempo, cosa de no producir por unos días o por una semana el uso del ojo malo como primer ojo que pueda desencadenar una diplopia que estaba suprimida. El ojo dominante. El ojo dominante primero. Y aquí voy a citar a mi amigo, profesor y colega Eduardo Villaseca, que siempre habla del auto chocado. Hay que decirle claramente al paciente que tiene estrabismo, que tiene algún riesgo, que tiene mala fusión, que un auto chocado es un auto chocado, se puede arreglar, pero nunca va a ser como un auto nuevo. Uno no va a convertir un auto chocado en un auto nuevo. Por lo tanto, no podemos pedir que el paciente quede necesariamente perfecto. Obviamente, un paciente que tiene estrabismo tiene una yayita y es posible que se descompense, y hay pacientes que tienen estrabismos postquirúrgicos por cirugías importantes como desprendimiento de retina, con bandas, con cosas. No podemos exigir ahí la perfección, vamos a exigir que no haya diplopia, que en el centro esté bien, que pueda leer, pero no podemos dejar al paciente que tenga la expectativa de que la cosa va a estar como si nada hubiera pasado. Bueno, dentro de la cirugía refractiva, que puede producir diplopia, hay muchas razones por las cuales pueden tener diplopia que es unilateral o monocular, porque generalmente se van a producir en un solo ojo y producen como ciertas aberraciones o ciertas aniseiconia o dificultades que hacen difícil la fusión. Entre ellas está el descentramiento de la ablación, el descentramiento del flap, la cicatrización, los buttonholes, la aniseiconia, errores de refracción e incluso errores en la digitación. Yo pensé que esto no existía. El año pasado me tocó ver un paciente que se había operado de algo así como un +4 con -4 a no me acuerdo qué, y quedó con +8 con -8. Le pusieron los números al revés. Así que estas cosas pasan y eso produce una aniseiconia que puede producir una diplopia muy difícil de tratar. También ha pasado lo que me dijo. ¿Sí? Sí. Yo nunca había visto algo así, yo no podía creer. En fin. No fue acá, en todo caso. O sea, el paciente no se había operado acá, vino de otro lado. ¿Alguien quería decir algo? No, la pausa de seguridad, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? No, en la pausa de seguridad. No, pero sigamos, perdón. No hacíamos pausa cuando estaba la Carmen. Ah, ya. Uf. Sigamos nomás, Alejandra, perdona. Ya. Otro problema técnico, la subcorrección, lo que hablábamos en la hipermetropía, la subcorrección de la hipermetropía en una endotropia acomodativa o la sobrecorrección en un paciente con miopía pueden generarle una endotropia. Entonces hay que tener cuidado porque normalmente uno puede decir un +/- 0,5, 0,75 puede no significar nada para un paciente normal, pero sí para un paciente que tiene una endotropia acomodativa y que
necesita estar corregido a full. Como un modo ejemplo, una paciente de 25 años que es usuaria de lente de contacto y que tiene un menos 1,5 esferas, que es un paciente real, empieza a estudiar y empieza con dificultad, le molesta, le duele la cabeza, astenopia, cefalea, visión borrosa de cerca. Tenía en ese minuto 37, 38 años y estaba como con toda la sintomatología de una presbicie. La visión de lejos era 1 y 1 con su corrección, y haciendo una estereoscopía dinámica con mucha paciencia y fogging, logré que la paciente viera 1 y 1 con menos 0,25 esferas. Había estado sobrecorregida en 1,25 desde los, no sé, creo que 20 años. Y claro, por supuesto, a medida que se empezó a acercar a los 40, le empezó como a disminuir la reserva acomodativa que tenía y por lo tanto se empezó a tener como síntomas de una presbicia precoz y además a descansar una endofolia que ya tenía. Yo tuve un paciente parecido. Esa paciente no necesitaba operarse, obviamente, cirugía refractiva. ¿Que lo callaron a las personas? Con Eugenio. Yo me callé solo. Yo tuve un paciente parecido que se iba a operar, tenía una hipermiopía de 1,225, una cosa así, estable, le hice cicloplegia más 0,75, nunca necesitó lentes. Y en 3 meses me demoré en quitarle los lentes. Bueno, yo llevo varios años con esta paciente, que es una compañera mía de colegio, y sigue luchando como para que yo le dije, sabes que si usas el lente, aunque ya se ha echado la cirugía, pero si usas el lente vas a tener que usar un lente de lejos y uno de cerca cuando no necesitas ninguno. Así que ahí, tratando. Bueno, lo otro es la presencia de prismas en los lentes. No siempre los pacientes saben o no lo consideran importante, se les olvida. Y ojo con la aniseikonia, porque las imágenes en este caso no están separadas en espacios, sino que son de diferente tamaño, pero de todas formas no se pueden fusionar. Es bueno a veces hacer una prueba de lente contacto cuando hay una miopía axial corregida con anteojos. En general no se produce tanta aniseikonia, entonces puede aparecer después de la cirugía siendo que no la tenía con anteojos. Después un tema importante es la monovisión. No sé cuántos hacen cirugía en monovisión. Esto en la lucha de la presbicie se ha tratado múltiples cosas y en Estados Unidos se usa mucho, es exitosa en casi 80% de los pacientes con presbicie. Y el problema que tiene es que resulta en una ausencia de fusión foveal y en una disminución de la estereopsis, y provoca que un paciente con, por ejemplo, una exotropia intermitente compensada puede tener una exotropia postoperatoria, o un paciente con una paresia de oblicuo superior que estaba toda la vida compensada, se descompensa después de la operación. O puede haber un cambio de fijación en el cual hay una microtropia, por ejemplo, con un escotoma de supresión en un ojo, pero cuando uno lo deja en monovisión, obliga al paciente en una de las distancias a mirar con el ojo malo. Y el escotoma de supresión a veces no se puede cambiar al otro ojo y eso también puede producir, como que despierta el ojo y puede producir diplopia. La anisometropía en pacientes con condiciones sensoriales inestables también representa un riesgo. Y, por ejemplo, en pacientes con un cuarto par de larga data, en un paciente que tiene una paresia muscular y se enfrenta a usar el ojo parético, ya sea de cerca o de lejos, va a tener una desviación secundaria al fijar con el ojo parético, y eso aumenta la atropia y por lo tanto eso va a exceder las emergencias funcionales, la capacidad de compensación que el paciente tiene, y puede aparecer una diplopia. Otro ejemplo, una mujer de 32 años con una refracción de menos 2,5 esferas, se realiza cirugía LASIK y tiene diplopia de cerca, no puede leer, no puede leer, no puede leer. Preguntando hacia atrás, la paciente se sacaba los lentes para leer porque se sentía más cómoda, así era como lo refería ella. No era solo que no los necesitaba, sino que algo le pasaba. Y en la conclusión tenía una CA alta, una relación convergencia-acomodación, y por lo tanto, al devolverle la necesidad de acomodar, hacía una endotropia y tenía diplopia. Una endotropia acomodativa con relación CA alta, que usa bifocales, multifocales, y el médico no lo sabe, ojo con eso, revisar los lentes, ¿no? Hay bifocales que tampoco se notan, que no son los laptops, sino que los executive, que se cortan en la mitad, se pueden no notar, y los multifocales también. A veces si el paciente no dice nada, cuando los miden, tampoco se dan cuenta en medición que tiene un lente multifocal. Si uno sabe que el paciente tiene un multifocal,
Por último, aunque realice la operación, puede advertirle al paciente las cosas que pueden pasar y lo que va a necesitar para corregirlo. También exotropias intermitentes manejadas con sobrecorrección óptica para estimular la convergencia acomodativa, como hablamos antes. Ojo con eso. Reglas para prevenir, marcar en el lente el eje visual, porque si el eje visual, si yo lo estoy marcando muy lejos del medio, ojo con los prismas. Si usan multifocales o bifocales, hacer un cover test de lejos y de cerca, aunque sea somero. Si se plantea monovisión, hacer el cover test en monovisión, hacer una prueba con lente de contacto en monovisión por un tiempo, más o menos, no una hora, sino que una par de semanas. Y tener en cuenta lo que es la refracción y la cicloplegia. En el caso de la hipermetropía, vamos a recordar que la hipermetropía absoluta es el mínimo plus que da la mejor visión. Pero no siempre esa mejor visión va acompañada de la ortotropia. A veces se necesita la hipermetropía manifiesta, que es el máximo plus que conserva aún la agudeza visual, e incluso a veces se necesita más que eso, parte de la hipermetropía latente, para poder conservar el alineamiento ocular. Y en esos casos nos estamos enfrentando a un paciente que va a tener más riesgo porque necesita un resultado quirúrgico perfecto o tiene que saber que a lo mejor va a tener que usar un lente que le compense el poquitito que no le corrigió la cirugía, pero no puede como aceptar errores en el fondo. En la miopía, el mínimo plus que da la mejor agudeza visual, y la cicloplegia en la miopía debe ser igual que la manifiesta o prácticamente igual, y en la hipermetropía es importante calcular la hipermetropía latente que queda, que ojalá sea la más pequeña posible, porque si no esto es, aparte de que regresa la cirugía refractiva hipermetrópica, se produce efectivamente un paso de la hipermetropía latente a manifiesta y entonces esto no nos va a durar mucho. En pacientes con riesgo moderado a alto, realizar exámenes adicionales, pedir el estudio de estrabismo o pedir una evaluación con un estrabólogo, evitar cambiar la dominancia de los pacientes, entonces operar el ojo bueno primero, evaluar la amplitud de fusión, hacer una prueba con lente de contacto, medir el eje en bio y monocular pre e intraoperatorio y hacer una buena evaluación sensorial. Acá les quería mostrar algo que uno puede hacer cuando ve a través, esto es un prisma, pero supongamos que es un lente que tuviera un prisma. Si ustedes ven aquí, ven esta línea que corresponde a este canto acá, cómo se mueve para allá con el prisma y se devuelve y se ve hacia abajo. Hacia el vértice. Moviendo la imagen, exactamente como dice el doctor Villaseca, la luz hacia la base, la imagen hacia el vértice. Entonces, esta raya que iba acá se corre hacia allá. Y en el otro sentido, la misma cosa, si vemos una línea horizontal, se corre hacia el vértice del prisma y se corre esta línea hacia arriba. Entonces, cosa de mirar, esto acá yo lo estoy haciendo en la consulta, con la cajita de lente, en el sentido vertical y horizontal, uno pone el lente mirando por el medio, porque obviamente si uno mira por los lados, existen efectos prismáticos que son normales, pero mirando por el centro del lente, no deberíamos tener este tipo de efectos, y si lo tenemos, tenemos que suponer o pensar que el paciente tiene prisma en los lentes. Las amplitudes fusionales, como les dije antes, poner la barra de prisma e ir avanzando la base externa y después base interna, y dejarlo unos segundos cada prisma hasta que se fusiona. Sobre 10 estamos en un lado más o menos seguro. Bajo 5 estamos en real peligro. Y cuando no hay diplopia, a pesar de que uno ve que el ojo del paciente está en tropia, eso también es un peligro. Y quiere decir que los mecanismos de amplitud de fusión y de fusión sensoriales no están buenos. Y bueno, antes cuando se operaba más la hipermetropía, porque ahora se opera poco, ojalá no tener una hipermetropía latente mayor a 2. Ojalá no tener una hipermetropía latente mayor a 1 tampoco. Y tal vez, bueno, en el futuro de nuevo tenemos algún tipo de opción quirúrgica para las hipermetropías que pudiera servir. Esto siempre va a servir como conceptual. Acá tenemos otro caso clínico. Este caso clínico sí es de acá. Es un paciente operado a los 26 años que tenía una antecedente exotropia intermitente y tenía la refracción que se detalla aquí, en el ojo derecho menos 0,5 con menos 375 a 180. En el ojo izquierdo, menos 1,5 con menos 1,75 a 180. Y en general estaba bien controlado. Yo lo vi en el preoperatorio para evaluarle su compensación de la exotropia intermitente. El corregido estaba súper bien. Se le explicó que eventualmente podría descompensarse, que incluso si no se operan las exotropias intermitentes también se pueden descompensar.
que en el caso que eso ocurriera se pueden hacer tratamientos como ejercicio, bla, 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 que se puede operar, toda la cosa. El paciente accedió, todo contento, se operó y evoluciona con buenas visiones y una exotropia compensada por 7 años y comienza a miopizarse levemente. Empezó a usar su lente de miopía y a los 11 años consulta por descompensación de su exotropia intermitente. Tenía una agudeza visual de 1 en el ojo derecho sin corrección y en el ojo izquierdo de 0,3. Y con corrección mejoraba 0,5 y no mejoraba más, y no mejoraba más, y no mejoraba más. La prueba subjetiva era menos 1,5 con menos 2 a 80, nada especial, pero no lograba mejorar más. Y así era como se veía el paciente, y lo que al paciente le molestaba era no la visión, sino que la exotropia que se la había descompensado. Le pedí una topografía y tenía un queratocono, una ectasia postquirúrgica que le bajó la visión. Al bajarle la visión, como estos pacientes son exigentes con la visión, se disoció y se produjo la exotropia intermitente. Súper raro, se produjo a los 11 años de la primera cirugía. Al parecer no tenía nada en la primera topografía, no había criterios de riesgo ni nada que uno pudiera haber, al parecer, sospechado. Yo no era el cirujano refractivo, pero cosas que pasan. El problema es que si pasa en un paciente que tiene estrabismo, tenemos estos riesgos. Entonces, pacientes con riesgo bajo son pacientes con miopía, sobre todo si son de cantidades moderadas, pacientes anisométropes menor de 4, sin antecedentes de forias o tropias importantes, que no ha usado prisma, que no tienen nada en la historia, que la diferencia entre la refracción y la ciclo es menor de 1 o 0,75, endotropias acomodativas con amplitud de fusión buena, con mayor de 10, y operados de estrabismo que tienen buena fusión, que tuvieron estrabismo en algún minuto por ABC, se operaron y quedaron como nuevos. Y pacientes con riesgo alto son pacientes en que fallan los test adicionales, en que hay más de 4 dioptrías de anisometropía, en que hay endotropias acomodativas que necesitan más que la hipermetropía absoluta para la ortoforia, o sea, más que el mínimo plus que se necesita para ver bien. Estos pacientes deben ser evaluados por un estrabólogo en el preoperatorio y muchas veces la diplopia puede manejarse en el postoperatorio. El paciente accede igual a la cirugía, pero sabiendo siempre va a ser mejor. Y pacientes que no resultan en aniseikonia y monovisión también, ojo con eso. Respecto a la cirugía de catarata, el cambio de perivulvar atópica cambió este tópico de ser como el más florido a muy poco florido en cuanto a estrabismo. Eso constituyó un avance radical. Un 30% de los pacientes que tienen diplopia después de la cirugía de catarata tienen en realidad causas predisponentes previas. De esto hablamos de nuevo del autochocado. El cirujano refractivo no es el culpable de las pifias de fusión o las pifias de visión que puede tener el paciente de antes. También se puede producir diplopia monocular o binocular. En la monocular por irregularidad corneal, poliporia, descentrado del lente. Y en la binocular, que la mayoría de las veces va a ser transitoria, puede ser por el efecto prolongado del anestésico cuando se usa peri, o un estrabismo chico previo, o toxicidad transitoria, o efecto prismático del lente cuando queda descentrado, o trauma a los tejidos blandos orbitarios, o el cambio de fijación, el ojo, empiezan a fijar con el ojo malo y se desarrolla una diplopia porque están acostumbrados a suprimir ese ojo y a mirar con el otro, o definitivamente en cataratas de muy larga data, una pérdida de la fusión central. Es importante en la cirugía de FACO, cuando se produce una diplopia binocular persistente, saber qué nuevamente atrás, qué enfermedades previas tenía. Si tenía una enfermedad tiroidea, que pudiera haber tenido de antes un poquito de estrabismo, no haberlo notado, antecedentes de miastenia gravis, todas las alteraciones que producen también estrabismo, alteraciones maculares como membranas epiretinales o membranas neovasculares, paresias o parálisis previa, daños a tejidos blandos orbitarios previos por traumas, lo que sea antes, eventos neuromusculares intraoperatorios. Otra cosa es la oclusión prolongada, tratar de no ocluir al paciente, sobre todo si tiene un antecedente, porque hay que dejarlo fusionar y que ocupe sus propios mecanismos para juntar la imagen y para no descompensar definitivamente un estrabismo que esté ahí como
violinista en el tejado, digamos, que lo empuja un poquito y se va a descompensar. Descompensación de las folias, disrupción de la visión binocular central cuando existe una oclusión de un ojo de larga data. Pasa lo mismo que pasa cuando uno tiene un trauma en la cabeza, así un TEC muy severo, se puede perder la capacidad en el cerebro de fusionar las imágenes, que eso es algo que no tiene remedio. Y evitar el cambio de fijación. En estrabismo o miopía desde la infancia, se puede pasar que tanto tiempo de oclusión elimine la supresión, que haya un cambio en el ángulo post cirugía catarata, entonces el ángulo al que está acostumbrado se sale de ahí y se produce la diplopia, cambio de fijación al ojo ambliope o paredes de oblicuo superior que tienen baja amplitud de fusión, que se producen ahí también descompensaciones y alteraciones. La toxicidad por anestesia, que ya casi no se usa, y siempre, por supuesto, la anamnesis, prevenir, no distanciar la cirugía entre ojo y ojo, partir por el ojo dominante, hacer exámenes preoperatorios y obviamente tratar de realizar el cambio de anestesia cuando es posible. Aquí vamos a cambiar a la cirugía de retina. La cirugía de retina llega hasta 60% en el postoperatorio inmediato a la diplopia, pero solamente 5% va a ser persistente. La gran mayoría, paciencia. Puede ser en vitrectomías, con o sin banda, de todas maneras, la cirugía de membranas epiretinales, en casi todas las cirugías. Y los factores que influyen son las alteraciones sensoriales, las injurias musculares al tocar, desinsertar y reinsertar los músculos, o al tratarlos de una forma poco cuidadosa, digamos. Dejarlos en una mala posición los músculos extraoculares, o producción de cicatrización y fibrosis. Por el explante se pueden producir hacia o desde el explante. Por ejemplo, si uno pone se pone un explante abajo, se puede producir una hipotropia porque por efecto correa directa no deja el ojo subir, o se puede producir una hipertropia por el efecto de correa indirecto porque no deja el ojo bajar. Se puede desinsertar un músculo y quedar desinsertado. Hay diversas opciones. Y en otros estudios se muestra que la diplopia inicial, pero no en el postoperatorio inmediato, es de 15 a 30% en diferentes series. Nuevamente la definitiva 1 a 15%, así que tener paciencia. Ojo con pacientes con estrabismo previo, ojo con la oclusión prolongada, con implantes radiales, tener cuidado en la cirugía con grasa y adherencias dentro de lo que se puede. Y bueno, las múltiples cirugías, por supuesto, van también adhiriendo un riesgo. Y los mecanismos son en general, bueno, de adhesiones, contracturas, cicatrización, efecto de masa, alteraciones de los músculos, diversas cosas, daño a los nervios, factores sensoriales de antes, ciclo de desviaciones, que van a ser sintomáticas sobre 5, en realidad hasta 10 de ciclos de desviación, uno es capaz de compensar entre realmente ocular y psicológicamente, 7, 8. Y un desplazamiento anterior del implante, ojo, una realización de una atenectomía del oblicuo superior inadvertida, al pasar a través por debajo del recto superior sin separar bien e individualizar el oblicuo superior, explantes grandes bajo el recto inferior que limitan la supraducción y causan torsión. Y bueno, primero observación, evaluar qué es lo que pasa. Se puede usar prisma, se puede usar vidrios opacos o esmerilados, se puede usar toxina botulínica o se puede ir a la cirugía. Se va a usar toxina botulínica para reducir el ángulo preoperatorio cuando no podamos hacer la cirugía y el paciente está muy desesperado. Y en general, bueno, se realiza como tratamiento cuando hay un alto riesgo de redesprendimiento, que el retinólogo no quiere que se toque el ojo de ninguna manera. Cuando sí se va a realizar cirugía, es importante preguntarle al cirujano de retina si se puede sacar el implante que se haya puesto o no, o si no se puede tocar, y nosotros vamos a tratar de hacer toda la disección y la separación y la individualización de los músculos y la reposición de los músculos cuando es necesario, tratando de no tocar este implante en la medida de lo posible. El paciente tiene que también entender nuevamente que se va a tratar de sacar la diplopia en posición al frente y en posición de lectura, que tal vez va a necesitar un lente con prisma pequeño igual después de la cirugía y que obviamente no va a quedar como nuevo porque esto es un problema que es importante, severo y en un ojo que está también ya dañado por un desprendimiento de retina y que estas cosas puede pasar y nosotros nos podemos ayudar, pero no estar esperando, no poner una expectativa demasiado alta en el paciente. ¿Cierto?
En la motilidad siempre ver si hay restricciones. Si hay restricciones, operar siempre el ojo que está alterado. Si uno va a operar el otro, operar una restricción, no se va a mejorar la cosa. Hay que ir a la trinchera, al ojo porque hay una tentación ahí de ir a operar el estrabismo en el ojo bueno, pero sí, eso se puede hacer, pero cuando hay una restricción, por lo menos no se puede dejar de eliminar la restricción. Se puede ayudar con el otro ojo, pero tenemos que ir a liberar lo que está ahí contraído, cicatrizado. Riesgos de isquemia de segmento anterior, ojo, porque si se han sacado músculos y todo, sabemos que nosotros jamás operamos más de 2 músculos a la vez. Si se sacó otro tercer músculo en la cirugía y ha pasado poco tiempo, ojo con eso. Se puede pedir una angiografía de iris para ver cómo está la vascularización del segmento anterior antes de operar. Los tipos de restricción son importantes. Cuando es vertical va a ser más restrictivo, cuando es horizontal es más sensorial, hay menos cosa anatómica, menos cicatrización, menos problemas de ese tipo. Cuando es comitante también estamos hablando más de una cosa sensorial que no tiene, porque estos pacientes como tienen a veces muy mala visión pueden tener un exotrope sensorial y no tener nada que ver directamente mecánicamente con la cirugía. Y hay que ver, claro, ahí hay que ver operar el otro ojo o operar ese ojo, pero en el fondo tratar de ver si, o sea, no estar pensando que vamos a tener que tocar la cirugía misma y ver cuánto contribuye el explante en esta diplopia. A veces se saca y a veces no, dependiendo de la opinión del cirujano. Acá yo les quería mencionar esto, que es una diplopia que se produce por tracción macular, que es una pérdida de la fusión central con fusión periférica conservada. Se produce en general cuando hay cirugías o previo a la cirugía de una membrana epirretinal, cuando hay membranas epirretinales, siendo que la tracción clásica, más clásica de la mácula es la que se produce en la retinopatía del prematuro, pero como estos pacientes son pequeños y chiquititos, no se les produce esta diplopia, si los adultos. Y lo que pasa es que el paciente empieza a ver doble lo que está al medio, pero no el resto. Entonces acá tenemos en estas imágenes, en la primera imagen lo normal, uno ve una B corta y uno de los monitos que están alrededor, cuando está con la luz prendida y tiene una membrana retinal, una tracción macular, se puede producir esta visión doble de la B corta, que la mayoría de las veces es vertical y oblicua, pero se sigue viendo uno del monito, del Winnie Pooh, toda la tele, todo lo demás, cuando está la luz prendida. Cuando se apaga la luz, este es el test de la luz prendida apagada, se produce una desaparición de la segunda imagen, porque se logra la fusión central, pero se pierde la periférica, no hay nada que mirar. Y esto se ha visto que se podría tratar con prismas, pero tiende a recidivar. Hay algunos estudios que muestran que funciona bien, pero la gran mayoría dice que no funciona bien. Y aquí tenemos que recurrir al tratamiento antroposófico de la diplopia, que es la mejor cirugía a veces, que es la cirugía del scotch en el lente, o la tela adhesiva en el lente, que va a bloquear la visión de un ojo para evitar la diplopia ocular. Y esto se puede hacer, por ejemplo, solamente un circulito de scotch en el medio para permitir la fusión periférica, o arriba para solamente evitar cuando es solo de lejos en la diplopia, o solamente abajo cuando es de cerca en la diplopia. Entonces nuestro amigo el scotch es muy útil en esta circunstancia en que uno ya no encuentra nada que hacer. Creo que esta es la última. En la cirugía post-pterygium se producen básicamente dos tipos de estrabismo, uno por daño o desinserción del recto medio y el otro por fibrosis o cicatrización. Cuando tenemos un paciente con daño o desinserción del recto medio, con el cual hay que tener mucho cuidado y todos lo hemos visto en alguna oportunidad, ahí con algunos becados en un principio, de repente uno ya ha tenido estos impases, se produce una exotropia que es incomitante porque obviamente se pierde la capacidad de aducir, hay una pérdida de aducción o disminución de la aducción del ojo comprometido, el test de fuerza generada y de aducción forzada va a ser negativo, se agranda la hendidura al intentar esa aducción y es inmediato porque se produce en la cirugía. En cambio, la fibrosis y cicatrización, que se produce principalmente en casos de o cirugías poco laboriosas o pterígenes que son muy terribles o reoperados, se produce una endotropia incomitante. Es importante aquí ver que en el fondo el paciente no puede abducir en ese caso, entonces se va a producir peor estrabismo en la mirada de la abducción del ojo comprometido. El test de fuerzas generadas va a ser positivo porque va a haber función del músculo,
pero el test de deducción forzada va a ser también positivo y no permite al ojo abducir. Se demora más en producirse porque se tiene que producir la fibrosis y la cicatrización, y así los podemos diferenciar y saber cuando vamos a ir a operarlo qué es lo que vamos a ir a hacer y qué es lo que posiblemente nos podemos encontrar, y tener el plan A, B, C y todo lo necesario para ver qué se encuentra. En general, en todos los tipos de cirugía de estrabismo post otra cirugía hay que tener plan A, B, C. Y acá es el último, pero solo lo voy a mencionar porque el trabajo es mío. El estrabismo post implante de drenaje para el glaucoma. Obviamente, si uno pone una cosa en el globo ocular entre medio de los músculos, puede producir un problema de cicatrización. Lo que se produce en general es como una cápsula fibrosa que a veces solo tiene que ver con los problemas de filtración, pero a veces puede producir estrabismos que son difíciles de tratar, pero nuevamente hay que meterse, tratar de sacar toda esa cápsula que es como un cuero que se saca, liberar lo más que se pueda los músculos y tener al cirujano de glaucoma en la cirugía, porque hay ciertos momentos en que a veces hay que o sacar una válvula o correr una válvula o meterse a la cámara anterior, y es preferible que ellos se metan en su parte y nosotros en la nuestra. Perlas en implantes filtrantes, poner válvulas arriba en lo posible y atemporal en lo posible, para evitar síndromes de Brown o cosas así. Hacer la cirugía con el glaucomatólogo, eliminar claro, la cirugía de estrabismo, hacerla con el glaucomatólogo presente, eliminar la cápsula, que a veces basta para eliminar la diplopia, y liberar los músculos, todos los tejidos que se vean ahí comprometidos. Riesgos de los pacientes porque tienen mal campo visual. Al tener mal campo visual tienen mala fusión periférica. La fusión periférica, recordemos que es lo que nos ayuda a mantener en el tiempo la fusión central también. Entonces van a tener más riesgo de tener diplopia. Pero es mejor ver doble que no ver. Ahí vemos si le ponemos scotch o qué le hacemos, pero cuando hay que bajar la presión, hay que bajar la presión. Nosotros acá en este trabajo, el demonio eran las válvulas de Barbel. Yo sé que sobre todo los que vienen de Moorfields aman las válvulas de Barbel. Bueno, ahí hay que poner en el balance si es la única manera de bajar la presión. Nosotros tendremos que ver qué hacemos con eso. Y otros, como dije, toda la cirugía oftalmológica puede producir diplopia, o cirugía descompresiva se producen diplopia, por blefaroplastías, por hemorragias, edemas musculares, síndromes compartimentales, cicatrización, daño al recto inferior, se atrapa a veces el oblicuo inferior, se daña también el oblicuo inferior, y también existen, pero son rarísimas, post-dactyl, ya como para terminar la cirugía. Como conclusión, frente a una diplopia postoperatoria, preguntarse si realmente es nueva o si el paciente en realidad tenía antecedentes de antes y que no se notaba tanto, o está refiriendo esto y nunca lo dijo antes, pero lo tenía. Si es binocular o es monocular, para ver si nosotros somos a quien hay que mandarlo o tienen que resolverlo de otra manera. Si tiene relación con mi cirugía o no. Si es restrictivo paralítico, si había factores de riesgo que yo no vi. Y siempre esperar, como en toda cirugía de estrabismo, 6 meses de estabilidad antes de meterse a operar. La mayoría de estos pacientes con diplopia postoperatoria se van a mejorar solos y hay que tener paciencia.